Sesión. El acta de la sesión número 47 se da por aprobada y el acta de la sesión número 48 queda a disposición de las y los diputados de la comisión. La orden del día, vamos a dejar la cuenta para el final, secretario, y los varios también. La orden del día tiene por objeto recibir en audiencia a la señora Jimena Aguilera Sangüesa, ministra de Salud, y al señor Osvaldo Cepeda Salgado, subsecretario de Redes Asistenciales, a fin de abordar las falencias del personal médico especialista en zonas extremas. La semana pasada tomé contacto con funcionarios del Ministerio de Salud. La ministra está en el extranjero y por lo tanto está subrogada por la subsecretaria de Salud Pública, con la subsecretaria Andrea, Alba Gil, ¿sí? Alba Gli, ya, en Arica traté de aprendérmelo, pero... Y por eso también, estimados colegas, esta inversión de la orden, porque la subsecretaria también ya lleva harto rato acá en el Valparaíso y tiene que retornar a Santiago, así que además creo que es justo que además hablamos con ella, porque el tema de fondo, que es el tema de la falta de especialistas médicos, le compete más bien al subsecretario de Redes Asistenciales, y él está conectado telemáticamente. También le damos un saludo, vamos a admitirlo, está conectado recién. Bien, ministra subrogante. Ministra, es un tema de larga data en Chile, esta de la falencia de médicos especialistas, que muchos gobiernos han prometido solucionar. La verdad es que los avances han sido lentos en este gobierno, en los gobiernos anteriores también, y nosotros estamos convencidos que si bien esto afecta a toda la población chilena, quienes son más afectados son los que viven en zonas extremas, por diversas razones, y hay ejemplos concretos. Yo he señalado, por ejemplo, en Arica, con respecto a otras zonas. En Arica usted puede tener todos los recursos del mundo y no va a encontrar un médico especialista, ni en el área pública ni en el área privada. Y la distribución de especialistas es groseramente asimétrica. Solamente a modo de introducción y para ser muy preciso y actualizado con los colegas y con esta comisión, con esta mesa, y a propósito de que estábamos discutiendo el tema de la geriatría, entré a la Corporación de Certificaciones de Especialidades Médicas hace media hora atrás para conocer cuántos especialistas en geriatría había en Chile. 43. De esos 43, 40 están en la zona central y específicamente en la ciudad de Santiago. Es más, me llamó la atención una colega geriatra que era la que se destacaba porque era la única que estaba en zona distante, estaba en Puerto Varas. Entonces, a esa colega geriatra la pesquisé ya no en CONASEM, que es una corporación que está compuesta por el Colegio Médico, el Ministerio de Salud, FONASA, las universidades chilenas, etcétera, sino que la fui a pesquisar por el registro de la Superintendencia de Salud. Y resulta que esa geriatra, que figuraba en CONASEM en Puerto Varas, estaba finalmente ejerciendo en Santiago. O sea, además, ministra, estamos con un problema de un registro anómalo. No sabemos realmente el diagnóstico, y si no tenemos claridad en el diagnóstico, la verdad es que los tratamientos podemos estar también siendo errados. Entonces, ministra, ese es el objeto de esta sesión, que fue largamente esperada por los diputados de esta comisión, porque tiene un propósito finalmente. Nosotros no queremos abordar el tema del punto de vista de la salud a nivel nacional. Lo que nosotros pretendemos como diputados de la Comisión de Zonas Extremas es plantear una propuesta que es que visualicemos la solución desde las zonas extremas.
porque creemos de que la estrategia para la formación y arraigo de los especialistas en esas zonas extremas debe tener una estrategia distinta a la que se tiene para la formación de especialistas a nivel nacional. Ese es el propósito y obviamente que esperamos hagamos su pronunciamiento y luego el del subsecretario de Redes. Tiene la palabra, ministra. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, quisiera saludar a todos los presentes. Estamos muy agradecidos de su invitación y su recepción. Estamos presentes junto con el subsecretario Osvaldo Salgado porque compartimos la importancia de la materia en discusión hoy día. Estamos conscientes que el acceso a la salud no es igual para todas las personas que habitan Chile y que uno de los motivos que explica una inequidad en el acceso justamente es la inequidad territorial. Y es en ese reconocimiento que estamos presentes para conversar en esta comisión y presentarles qué estamos haciendo al respecto y analizar qué medidas adicionales pudiésemos tomar para poder resolver este problema, que es un problema para el país, es focalizado en aquellas personas que viven en zonas extremas. Para eso, el subsecretario de Redes Asistenciales, el doctor Salgado, nos acompaña y nos va a hacer una presentación donde se expone cuáles son las estrategias actuales del Ministerio de Salud y cuál es el detalle de aquellos profesionales especialistas que están en formación y dentro de aquellos que están distribuidos en diferentes zonas aisladas. Quisiera antes de eso anticipar que eventualmente durante la sesión me voy a tener que retirar y haría eso sin interrumpir la conversación, pero por eso quería ponerlo anticipo en este momento. ¿Sí? Muy bien, entonces, sí, como les decía, en realidad, claro, la subsecretaria de Salud Pública que está subrogando a la ministra de Salud es subsecretaria de Salud Pública y en realidad este tema es de la especialidad, digamos, del subsecretario de Redes Asistenciales, así que se entiende y está dispensada subsecretaria cuando necesite retirarse, se puede retirar. Doctor Salgado, tiene la palabra. ¿Se escucha? Ese es por la falta de otorrino laringólogo. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Ahí sí. Ahí, ahora sí. Muy bien. Señor subsecretario, tenga usted buenas noches. Junto a su equipo también nos saludamos acá desde Valparaíso, la Comisión de Zonas Extremas. Y tiene la palabra respecto al tema que queremos abordar el día de hoy. La falencia, la distribución desigual de especialistas médicos en el territorio nacional. Tiene la palabra. Ahí viene a informar. Ahí viene. El tema de la formación de especialistas en Chile, todos saben, es una historia bastante larga. No tienen acceso a la materia, me parece pertinente relatar cómo funciona para que se entienda un poco mejor el proceso y el problema. Los médicos cuando se reciben postulan para ser destinados a distintas zonas del país en un proceso que es bastante arreglado y bastante reconocido, digamos, y eso ha permitido desplegar una fuerza médica en todos los rincones del país desde hace más de 60 años. Es lo que antes se conocía como médico general de zona y hoy día como médico en periodo de destinación. Esos médicos, una vez que cumplen su periodo, postulan a ser especialistas y terminan el ciclo en el sistema público y pueden actuar como especialistas una vez recibidos de la especialidad.
La otra manera de ser especialistas es a través de concursos también de los médicos que egresan, pero que postulan a ser especialistas desde el inicio, ya sea por médicos que son de todas las carreras de medicina del país, y también aquellos médicos que están en la atención primaria. Estos médicos se forman como especialistas en la primera etapa del ciclo y van a destinarse a distintos lugares del país ya como especialistas, hasta que terminan su periodo del ciclo inicial y pueden o no quedarse en esos lugares, pero no están obligados a hacerlo. Para que eso ocurra, los médicos que se forman y que tienen que ser destinados como especialistas firman un convenio que los obliga, que regula su participación y que establece una multa en caso que no cumplan su compromiso. En el caso de estos primeros grupos de médicos que se van a ejercer como médicos generales, en este momento en estas zonas que están en el artículo 40, en el decreto 42, son 323 profesionales médicos y médicas que constituyen el 12,5% del total de los médicos que están en esa condición de todo el país. Es decir, hay un porcentaje comparativamente con la población de esa zona mayor de médicos generales que están en esa situación actualmente. De este otro grupo de médicos que se llaman en periodo asistencial obligatorio, PAO, hoy día en estas mismas zonas hay 275 personas que constituyen el 35% de todos los médicos que están en esa condición en el país. Es decir, hay evidentemente un mayor número porcentual de médicos especialistas que están destinados y ejerciendo en esa zona del decreto 42. Hay el listado de todas las especialidades, por cierto, que se distribuyen estos 5 servicios de salud. Lo que tenemos proyectado para ser destinados, o sea, médicos que se están formando hoy día como especialistas y que tienen como periodo obligatorio en estas zonas extremas, son 186 médicos que van a estar en el 2024, otros llegan en el 2025, otros llegan en el 2026. De manera que se va estableciendo un flujo de médicos que entran y salen, que están unos que cumplen su periodo y otros que ingresan al periodo de asistencial obligatorio. A partir del 2019, y dado la experiencia que veíamos que los cupos que ofrecíamos para esas zonas no eran llenados, es decir, aquellos médicos que postulaban por primera vez para ser especialistas, pero con destino en estas zonas extremas, el 2016 solo un 26% llenó esos cupos. El 2017 solo el 29% y el 2018 solo el 32%. Es decir, el resto de esos cupos que quedaban vacantes no habían interesados. Hasta entonces, el periodo obligatorio era de 6 años. Dada la realidad, se cambió este reglamento, disminuyendo el periodo obligatorio a 3 años, lo que permitió que el 2019 el 71% de los cupos se llenaran. Y eso se ha mantenido, esperamos que se mantenga, y en la medida que vayamos incorporando cada año nuevos médicos, se supone entonces que el número total de médicos que están en ejercicio siendo especialistas en estas zonas debiera mantenerse.
Hay otra estrategia que tiene que ver con los gobiernos regionales. En algunas zonas del país, el gobierno regional ha establecido programas de formación de especialistas en que hay un financiamiento compartido. El ministerio en este proceso le paga a las universidades un arancel por la formación y le mantiene la renta a los médicos que están en formación y posteriormente en periodo de evolución obligatoria. De tal manera que eso ha permitido en algunos servicios, como Chiloé y Magallanes, por ejemplo, aumentar el número de especialistas. De manera que esta es la situación actual de la formación médica en las zonas extremas. Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra, diputado Maya. ¿Alguien más? Diputado Borges. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Saludar primero a la ministra subrogante, la subsecretaria que nos acompaña, a los colegas y funcionarios y funcionarias de la Cámara que nos acompañan también hasta estas horas de la noche. Yo quiero decir que en Arica nosotros tenemos un gran problema. Como zona extrema, nosotros somos una barrera sanitaria además de lo que pasa en Perú, de lo que pasa en Bolivia, de lo que pasa en otros lados de la frontera. En otros países que no sean nuestras fronteras, sino que en Latinoamérica y en todos los países donde se puede llegar de manera terrestre y aérea también. Entonces Arica es una barrera sanitaria que tiene pocos especialistas. Es una barrera sanitaria que se tiene que hacer cargo con lo que tienen, la atención primaria principalmente y también el hospital, se tiene que hacer cargo con lo que tiene de, por ejemplo, en la migración extranjera que hoy día se tiene que atender en nuestros centros y que el Estado no le paga el per cápita necesario para que esa persona migrante pueda ser tratada con dinero y recursos del Estado. Hoy día eso no pasa. Esa es una de las problemáticas que tenemos, pero el gran problema es que no tenemos especialistas, tenemos pocos especialistas. En Arica tenemos, la principal causa de muerte es el cáncer. Y como principal causa de muerte nosotros esperaríamos que en Arica existieran 6, 7, 8 oncólogos para poder tratar todos los problemas que tiene la región. En la actualidad, si no mal recuerdo, es uno y creo que ya no. Entonces, en una región donde tiene las principales causas de muerte por cáncer, no podemos tener solamente un oncólogo. En una región donde tenemos dos fronteras, donde somos una barrera sanitaria, no podemos tener un oncólogo. Nosotros estamos solicitando un centro oncológico, principalmente que tenga radioterapia, y esperemos que le vamos a hacer la solicitud formal, pero aprovechamos la comisión de pedirle a la ministra que los oncólogos que se estén formando para las próximas generaciones, próximos años, ojalá uno de ellos, porque sabemos que se forman cada 3 años, ojalá uno de ellos pueda llegar a Arica, o 2 de ellos puedan llegar a nuestra región, aquellos que se están formando como oncólogos. Y además, le quiero pedir que los estudiantes de medicina de la Universidad de Tarapacá puedan formarse como oncólogos con la pertenencia que eso significa para nuestra región. Hay muchos de ellos que saben, entienden lo que es la geografía, las personas, los sistemas que existen en nuestra región. Por lo tanto, ¿quién mejor que un ariqueño, que una ariqueña formado en medicina en la Universidad Estatal de la región se puede especializar en oncología o lo que tenga que ver con oncología y radioterapia? Entonces, queremos hacer esas 2 solicitudes, aprovechando que está acá la subsecretaria, de más oncólogos para Arica, porque es algo que realmente necesitamos con las altas cifras que tenemos hoy día
y la principal causa de muerte, que es el cáncer. Así que más oncólogos, y ojalá buscar la forma de que nuestros estudiantes puedan tener becas para estudiar en otras regiones algunas especialidades asociadas a la oncología. Muchas gracias, presidente. No, gracias a usted, diputado. Diputado Borges tiene la palabra. Gracias, presidente. Teníamos la posibilidad de haber tenido a la ministra en esta comisión, pero está en su reemplazo la subsecretaria y también está el subsecretario de redes asistenciales. Yo, subsecretaria, quiero aprovechar, antes que usted se retire. Perdón, diputado, la subsecretaria de Salud Pública está en calidad de ministra subrogante. La ministra no está imposibilitada, viene llegando al extranjero. Ya, entonces, como ministra subrogante, por su intermedio, presidente, quiero hacerle algunas preguntas a la ministra subrogante. Mire, tenemos un hospital en la comuna de Ancú, un hospital que está con más del 90% ya de la estructura que está realizada, y hoy día tenemos una problemática con una empresa, ministra subrogante por su intermedio, que es la empresa San Felipe, y esa empresa es la que está a cargo de las obras complementarias, y lo más probable es que hoy día no hay recursos para pagarle sus sueldos a esos trabajadores, y me gustaría saber en qué situación o qué medidas va a tomar el servicio, el Ministerio de Salud en relación a ese hospital en la provincia de Chiloé y en la comuna de Ancú. Segundo, mire, hay una nueva directora del Servicio de Salud Chiloé, y ella hizo un anuncio que ella iban a hacer un hospital base en la provincia de Chiloé por 400 mil millones de pesos. Me gustaría saber ese hospital por ese monto, qué especialidades vamos a tener, de qué situación, digamos, de la infraestructura que va a abarcar, cuáles van a ser también las especialidades y en qué categoría va a estar ese hospital. Y ella lo dijo en varios medios de comunicación que están ahí en la provincia. Entonces, si dicen que van a hacer un hospital de 400 mil millones de pesos, creo que me gustaría saber a qué se refiere. Y lo tercero, también a la ministra subrogante, decirle que me diga qué medidas se van a tomar con el Servicio de Salud Chiloé, porque fuimos el último en un ranking de cumplimiento de metas de 29 servicios de salud. Chiloé salió último. Entonces, ¿qué medidas se van a tomar si vamos a hacer un hospital de esa categoría? Y lo primero es que qué va a pasar con la empresa San Felipe, que puede ser que se vaya a quiebra o que ya está en una situación de quiebra. Y a el subsecretario de redes asistenciales, pedirle si tiene, entre los números que indicó, si tiene el número de cuántos de los doctores que son médicos general de zona, que así los conozco yo, pagan la multa. Porque él dice que hay un convenio que se firma, pero quiero saber cuántos de esos convenios hay médicos que prefieren pagar la multa antes de cumplir con lo que dice en el convenio. Porque no sé si lo tiene el subsecretario, porque tengo los datos que los anoté, pero no tengo cuántos de esos realmente cumplen o pagan o prefieren pagar la multa, que no sé tampoco cuáles son los montos de la multa, y si es que hay de esos doctores en la provincia de Chiloé. Gracias, presidente. No, gracias a usted, diputado. Y diputada Rafael, con usted terminamos la primera ronda. Tiene la palabra. Ya. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra subrogante y al subsecretario de redes. Soy diputada por la región de Aysén. Creo que la región de Aysén, si bien pertenece a la zona extrema, nuestra región es una región extrema y aislada, o sea, más que cualquier otra región. Para poder salir de la región solamente se puede salir en forma rápida en avión. Y yo siempre lo digo, una familia con 2 hijos, si tiene que salir de un día para otro, necesita al menos, solo para el vuelo, 1 millón de pesos. Por lo tanto,
somos una región sumamente aislada. Y, por supuesto, como todas las zonas extremas, padecemos de las grandes dificultades de tener especialistas. Pero mi consulta va más allá de los especialistas, porque necesitamos especialistas. Pero, sin duda aquí, lo que tiene que ir aparejado con el llevar el especialista a cualquiera de las zonas extremas, tiene que ver, ministra, con el equipamiento que se le otorga a esa especialidad. Porque nosotros vemos, pero muy recurrente, de que nos llega el especialista, pero finalmente los especialistas, ¿qué pasa? Terminan haciendo diagnósticos, solamente diagnósticos, y tienen que enviar al paciente a Santiago. Claramente, usted es doctor, los doctores no estudiaron para hacer diagnósticos solamente. Entonces finalmente pasan 6 meses, 8 meses, y no quieren seguir porque no tienen ninguna motivación para hacerlo. Claramente el desarrollo profesional no está dado en un hospital en donde no existe la tecnología y el equipamiento para poder no solamente aplicar el diagnóstico, sino el tratamiento. Y eso yo creo que es una mirada que tiene que tener salud, especialmente para poder otorgarle, no solamente al especialista, sino que en el fondo a la comunidad. A la comunidad se le entrega el servicio completo, si podemos lograr, si tenemos un especialista, pero además que no solo entregue el diagnóstico, sino que el tratamiento completo. Ese es un tema, ministra, y el otro tema que es terriblemente grave, yo no sé si será en todas las zonas extremas, pero la región de Aysén es un tema que ha sido imposible y difícil de solucionar. Cuando se logra tener especialistas, las licencias médicas son cantidad de licencias médicas y finalmente llegan a la región, parece que no les gusta, no están convencidos, no se dan cuenta que van a un lugar en donde a lo mejor las comodidades no son las que ellos esperaban, y que lo que hacen es presentar licencia médica. Y eso sin duda es un perjuicio, pero absolutamente para la comunidad, porque tenemos los especialistas, pero los tenemos de cartón, porque no están. A veces hemos tenido hasta 3 y no hay ninguno porque están todos con licencia médica. Y ese es un tremendo problema que tiene el Servicio de Salud de la región de Aysén con las licencias médicas de los doctores, no solamente especialistas, de los doctores en general. Así que eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputada ministra y subsecretario. Tienen la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, hay varias preguntas que han surgido acá en la sala, para lo cual podemos entregar información posteriormente como ministerio, porque algunas de las preguntas importantes y legítimas que plantean acá no estaban dentro del motivo de convocatoria, por lo cual no tenemos la información disponible ahora mismo, pero disponibles para hacer la averiguación y hacerlas llegar posteriormente lo antes posible. Quiero sumar solo adicionalmente la pregunta del diputado Maya, que estamos en conocimiento de la importancia de la particularidad de la zona norte con respecto a la migración internacional, y que para eso tenemos disponible otras estrategias también como Ministerio de Salud, como son los otros mecanismos de financiamiento de la atención primaria de salud a través del apoyo a la gestión local, y también desde ya hace 2 años al menos tenemos disponible también una estrategia en conjunto con la OPS, que lo que financia son las duplas sociosanitarias, para facilitar el contacto de las personas migrantes internacionales con los servicios de salud lo más pronto posible para poder atender a las necesidades de salud de aquella población. Esa estrategia está en curso hace 2 años, y una de las regiones que incorpora es la región de Arica, porque entendemos que tiene justamente ese rol como región frontera. También podemos entregar más detalles al respecto, porque probablemente es de su interés, así que con gusto podemos hacerle llegar más información al respecto. Muchas gracias. Segunda ronda. Subsecretario tiene la palabra. Sí, también compartiendo lo que acaba de decir la señora ministra subrogante, hay algunas preguntas muy pertinentes, muy importantes, que prefiero responderlas, mandar la información precisa. Por ejemplo, el tema de la empresa del Hospital de Ancud es una información que recién nos llegó hoy día. No conozco el detalle. Lo mismo el detalle del hospital que se está proyectando, exactamente no tengo el dato aquí a mano, pero podemos hacer llegar esa información al señor diputado que lo consultó. Respecto a la situación de oncología en Arica, efectivamente es un problema. Yo estuve en Arica hace un tiempo atrás y
Estuvimos largamente conversando los problemas de salud del servicio con todas las autoridades regionales allá, y uno de los problemas efectivamente es oncología. Ahora, el tema de la oncología lamentablemente no es solo un tema de Arica, y porque aquí hay que tener también otra mirada del problema de la formación, y que es la capacidad de formación que tienen las universidades de ciertas especialidades. Y es un poquitito un círculo vicioso, porque en oncología hay pocos especialistas en capacidad de formar otros especialistas, y por lo tanto se va replicando la situación que es extremadamente difícil de resolver. De tal manera que estamos haciendo los esfuerzos, por cierto, de orientar la destinación de los oncólogos, los pocos oncólogos que se forman al año, hacia los lugares que tienen mayores falencias, y por supuesto Arica es uno de ellos. La formación local, como ya expliqué también, es una modalidad que se ha venido dando hace varios años, pero allí hay una forma que es aprovechar la capacidad de las universidades regionales de montar formación en ciertas especialidades, pero oncología, por ejemplo, es muy difícil formar en Arica porque no hay de perogrullo. Pero esas modalidades de formación yo creo que son interesantes, y por cierto que la formación en oncología, ya señalé, es una de las que tenemos dificultades, y tenemos claro que Arica es uno de los centros en el país que requiere apoyo, y estaremos atentos y pendientes a cómo destinamos esos oncólogos escasos que tenemos para Arica. Respecto al equipamiento, también allí hay una necesidad y una realidad que plantea la señora diputada. Nosotros tenemos proyectos de inversión, tenemos algo así como 1000 proyectos en circulación, de los cuales 500 y tantos son proyectos que están presentados y que tienen ficha en el MIDESO. Muchos de ellos son de equipamiento, pero como todos entienden, este es un tema que tiene una limitación de recursos, digamos. En esos 509 proyectos identificados están hospitales de distinta envergadura, están CEFAM, centros de atención primaria, están otros proyectos de equipamiento que obviamente compiten por el financiamiento que año a año se distribuye a salud. Y tratamos de priorizar, por cierto, el equipamiento a aquellos lugares y aquellos hospitales donde tienen mayor falencia, y ese es nuestro criterio. Pero evidentemente la limitante de la posibilidad de financiar todo el equipamiento que el país requiere y que está en la condición que señala la señora diputada es difícil de cumplir en un periodo corto. De tal manera que es un tema que sabemos que existe, y nuevamente existe un criterio de priorización que incorpora el concepto de la zona extrema, en la medida que los recursos que disponemos año a año lo hagan posible. Creo que esas son las preguntas que atañen a lo que nos convoca hoy día, y el resto los podemos contestar con mayor precisión en una segunda oportunidad. Sí, diputado Borges. Sí, por su intermedio, presidente, solo saber si es que tengo que pedirlo por oficio el tema de el pago de las multas de los médicos a nivel nacional, o voy a tener esa información. No, Lo que preguntar, porque ese es un tema, primero es bajo. Dentro del volumen que yo mencioné es una rareza, efectivamente. Yo creo que ese procedimiento en algún momento fue más frecuente, nunca tan frecuente, pero hoy día es bastante menor, y todos esos procesos están en jurídica, algunos ya están resueltos, van resolviéndose en la medida que van apareciendo,
y siempre no se concede, porque esto pasa porque los médicos solicitan ser liberados primero de la obligación y salvo situaciones muy, pero muy excepcionales de enfermedad evidente y cosas de ese tipo, son todos rechazados, de manera que algunos de ellos efectivamente hacen el mecanismo de pago, pero eso es bastante raro. Podemos tener el dato de los últimos años, por supuesto, pero no es el problema principal que tenemos respecto a la falencia de especialistas en el país y en zonas extremas. No obstante, creo que es pertinente la pregunta del diputado, así que quisiera pedir acuerdo para oficiar al Ministerio de Salud en relación a estos mecanismos de salida de la obligación a cumplir un periodo de pago, ¿no? Después, post formación como especialista. Así que ¿están de acuerdo, colegas? ¿Sí? Bien. Bien, en la segunda ronda la diputada Morales, a continuación el diputado Teao, y no hay nadie más. Me agrego yo entonces como tercero. Sobre el punto, diputado Maya, tiene la palabra. Sí. Sí, sobre lo que está hablando. Sí, solamente preguntar, decir que si bien el cáncer es un problema país, no es lo mismo la falta de especialistas en Arica, que lo más cercano que tiene es Antofagasta, que falta de especialistas acá en Valparaíso, en Santiago, en una comuna de Santiago, ¿no? Aquí hay muchas más oportunidades. En Arica nosotros lo más cercano que tenemos es Antofa, y la ciudad más cercana es Iquique, a 5 horas por vía terrestre. Entonces, sí, un problema país, pero en Arica necesitamos más. Entonces, lo que escuchaba yo del subsecretario es que él visitó la región de Arica y Parinacota y que se dio cuenta que efectivamente existían falencias. Lo primero es un centro oncológico o de radioterapia, porque ahí la doctora Ana Mile y su equipo está haciendo un trabajo importantísimo en cuidados paliativos, pero se requiere siempre más. Y quería confirmar, porque comentaba el subsecretario, quería confirmar si habrán más oncólogos en Arica, porque dijo que sin duda tenía que haber más, pero ¿van a haber más? ¿O tenemos que esperar alguna otro tipo de respuesta? Y lo otro es que quería oficiar, de igual forma, presidente, al ministerio y al subsecretario, de manera de que existan para pedirle más oncólogos en Arica. Muy bien, diputado Maya. Diputada Morales, y diputado Teao. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar a la ministra por su intermedio y al subsecretario, agradecerle la presencia y esta conversación. Yo represento a Magallanes y creo que si uno empieza a contar detalles de lo que vive la gente por la falta de especialistas, van a empezar a coincidir mucho los relatos que hemos escuchado acá antes de los demás diputados y diputadas. Eso sí, en Magallanes se hizo un esfuerzo conjunto, hay un convenio de programación, tal como señalaba el subsecretario, con el gobierno regional, y dentro de esos recursos, parte de ellos se destinó efectivamente a lograr tener más especialistas en la región, y para eso se iniciaron ya los concursos públicos. Pero todos sabemos acá que aunque el ONCO le ponga mucho esfuerzo y que los recursos a veces están disponibles, están a disposición, pero llegan los especialistas y, tal como señalaba la diputada Rafael, después de un tiempo muy corto se van, y a muchos de ellos sin duda les cuesta acostumbrarse a lo que es vivir en una zona como esa. Pero yo creo que no es solo un tema de acostumbrarse o no, y por eso quería preguntarle a la ministra si esto también tiene relación con la distribución de los médicos especialistas entre el sector privado y el sector público, si eso es algo que repercute en la presencia de especialistas en las regiones más extremas, donde la salud pública tiene un protagonismo mucho más grande que en otras regiones, al menos o en la región metropolitana probablemente. Es en las regiones extremas y en las provincias extremas de nuestras regiones donde la única opción disponible es la salud pública, es donde llega el Estado finalmente, porque el mercado, digamos, de la salud privada no es conveniente. Entonces,
quería aprovechar la instancia que está tanto la ministra como el subsecretario de acá para preguntarle si eso también ven que ahí hay un problema también estructural y que a pesar de que el Estado haga muchos esfuerzos, no podemos obligar a un especialista a estar 10 años en un lugar. En nuestro país existe la libertad de tránsito y por supuesto, más allá que uno genere los incentivos, es difícil para el Estado, por lo menos lo que yo veo, competir con quizás otros puestos de trabajo en otros lugares de Chile. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, un tema particular de mi región que me gustaría dejar presente a ambas autoridades es que extrañamente en Magallanes, en Punta Arenas, el centro de referencia para hacer los trasplantes es Valdivia, por la cercanía. Por la cercanía, uno diría, entre kilómetros o distancia, pero si uno ve la cercanía en términos de conectividad, es mucho más cerca Santiago, porque vuelos directos no existen, sino que hay que pasar por Puerto Montt, después tomar un bus o otro tipo de transporte, y sabemos que cuando estamos hablando de trasplantes, las horas son muy relevantes. ¿Y qué es lo que ocurre finalmente? Se gasta muchísimo por parte del Estado para hacer llegar a esa persona dentro de un tiempo razonable a Valdivia, o se pierde el cupo, y es gente que ha esperado muchos años. Entonces, quería preguntarle tanto a la ministra o al subsecretario si ellos creen que es posible cambiar este centro de referencia, o al menos, ojalá poder revisar si es posible hacer este cambio, porque según lo que se discute en Magallanes, sería mucho más lógico, tanto más económico por parte del Estado como también por parte de los pacientes, tener un centro de referencia que quizás es más lejos en kilómetros, pero no en conectividad aérea. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias a usted, diputado Teao. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al subsecretario de Redes, el señor Osvaldo Cepeda, y a la ministra subrogante, que en este momento se fue, ¿no es cierto?, Abagli era el apellido, ¿no es cierto? Bueno, presidente, desde el inicio de mi labor como parlamentario me he focalizado en integrar y solucionar los más urgentes problemas que aquejan a las familias de nuestra región, del país y especialmente de las zonas extremas de las cuales yo pertenezco. Pero por sobre todo, la falta de atención en las zonas extremas como Rapa Nui y especialmente Juan Fernández, que deben pagar alrededor de 6 millones de pesos por un vuelo privado, porque no hay vuelos comerciales en este momento en la isla, para que venga a atenderse al continente. Y relativo a ello es que me urge defender la continuidad del programa Saludablemente del Hospital Digital. Este programa se creó con la ocasión de la pandemia, toda vez que los trastornos de salud mental en Chile, que ya venían en aumento, crecieron exponencialmente durante y tras este hecho. Esta atención médica con modalidad telemática fue en tiempos de cuarentena y ha sido hasta hoy y hasta el día de hoy un pilar fundamental para los usuarios, especialmente en las zonas alejadas de nuestro país, porque les ha permitido atender su salud mental a distancia sin tener que pedir permiso en sus trabajos para viajar al continente, teniendo que abandonar el cuidado de sus hijos, personas mayores, postrados y hasta discapacitados. La problemática en esto se centra cuando los trabajadores denuncian que los 10 psicólogos que atienden en este programa desde regiones, solo 4 podrían continuar con teletrabajo, mientras que los demás no, hecho que deberá ser dirimido mediante una evaluación por puntaje, presidente. Pero no solo eso, sino que además denuncian que durante el año 2023, luego de un masivo despido que significó una considerable reducción del personal, comenzaron a trabajar con una propuesta de un nuevo convenio, según información de las jefaturas, el cual contendría mejoras y otras exigencias tales como la presencialidad recientemente antes mencionada. Es por eso, presidente, que hago un llamado, ¿no es cierto?, a las autoridades de la salud, tanto a la ministra subrogante como al subsecretario de Redes Asistenciales, a darle continuidad a este programa y a resolver la grave situación de salud que vive nuestra región. Lo hemos planteado en innumerables veces. Necesitamos que el presidente Gabriel Boric cumpla su palabra de abogar por las zonas más aisladas de Chile y por la salud mental y física de sus habitantes. No olvidemos que la vida de la comunidad está en juego. Esa es mi petición, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Teao. Bien, subsecretario, lamentablemente no está la ministra subrogante, pero además esta sesión queda grabada y lo que quiero expresar, subsecretario, yendo derechamente al punto. El punto acá es cómo tenemos más médicos especialistas y la verdad es que las estrategias para la formación de especialistas nacionales y por muchas décadas no cumplen las expectativas que tiene la población y las mismas autoridades.
Entonces, cuando usted, por ejemplo, nos dice que teníamos problemas que los especialistas se quedaran 6 años en las zonas apartadas y la solución es ahora lo estamos obligando a quedarse 3 años, la verdad es que esa no es solución. Esa no es solución porque finalmente se van a quedar 3 años, ¿no es cierto? Y no 6, como estaba contemplado inicialmente. Entonces, a raíz de eso que usted mismo expresó y algunas otras cosas que han expresado los mismos diputados, como la diputada Rafael, en relación a que los especialistas van donde puedan efectivamente cumplir sus competencias, sus destrezas y su formación, y también situaciones de arraigo, porque esto del acostumbramiento también se puede solucionar con una estrategia apropiada. Es que yo le quiero solicitar una audiencia en el Ministerio, a usted específicamente, ojalá con la ministra de Salud, a los diputados que quisieran asistir de esta comisión para plantear un plan de estrategia de formación de médicos especialistas exclusivamente para zonas extremas, subsecretario. Y le voy a explicar por qué. Primero, porque finalmente, tal como se ha dicho aquí, es distinto no encontrar especialistas en la comuna de Santiago o en la región metropolitana o en la región de Valparaíso o la del general Bernardo Higgins, a no encontrar especialistas en Arica o en Punta Arenas. Es diferente. Y también es diferente la estrategia para poder dotar de especialistas en esas zonas. Entonces, esta estrategia fue presentada el año pasado al doctor Arauz, cuando era subsecretario de redes asistenciales, y a su equipo también asesor. Y quedaron de estudiarlo y dar una respuesta, sin embargo a la fecha no la he tenido. La estrategia es bastante sencilla, subsecretario, y cuenta con algunos puntos que rompen ciertos esquemas. Primero, que la postulación no sea a través de un sistema nacional en donde se le da ciertos puntajes a los médicos generales de zona o en etapa de formación como los conocemos algunas veces. Porque esa estrategia, que es del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, es una estrategia que básicamente no buscaba formar médicos especialistas, lo que buscaba específicamente era dotar a los pueblos, a las ciudades pequeñas, a las zonas rurales de médicos generales. Entonces el Estado le decía a los médicos generales, mire, si usted va a este pueblito pequeño y se queda ahí 3, 4, 5, 6 años, como premio le vamos a dar un puntaje y usted va a poder entonces postular a la especialidad que a usted le guste, ¿no es cierto? Y después quedaba con cierto grado de libertad. Eso obviamente que fue muy eficiente, aplaudido no solamente en Chile sino también en otros países, porque finalmente satisfizo la necesidad de llevar médicos generales a esos pueblos rurales. Hoy día, subsecretario, la necesidad es otra, la necesidad es de formar médicos especialistas. Y aquí claramente, a diferencia de lo que probablemente muchos pudieran suponer, esto no es una fábrica de tarros de durazno. Acá no porque queramos producir más médicos especialistas, vamos a tener más médicos especialistas. Chile, y usted mismo lo dijo, no tiene capacidad formadora. Básicamente porque habiendo pocos especialistas también tenemos pocos profesores de esas especialidades y además tenemos algo que parece muy frío decirlo, pero tenemos pocos pacientes también. Si queremos formar especialistas de enfermedades raras, súper complejas, necesitamos que esos tengan abundancia y Chile es un país pequeño. Entonces, considerando esas cosas, subsecretario, considerando además lo que acaban de exponer otros diputados, que muchas veces los médicos, una vez formados, son capaces, ¿no es cierto?, de ir a pagar esos pagarés o incluso eludir los compromisos de pago de la beca. Lamentablemente no sé cuál es la magnitud, pero eso ocurre, ¿es cierto? Entonces le propongo lo siguiente, subsecretario. Primero, cambiar el foco por lo menos en las regiones extremas. Y entonces que los médicos que postulen a esas especialidades sean médicos que ya tengan arraigo en esa zona. Entonces este tema que hemos conversado del acostumbramiento, que llueve mucho, que hace mucho frío, que está muy feo, que acá no puedo quedarme con la familia porque mi mujer no se quiere quedar acá y nos tenemos que volver a la capital, se va a terminar porque los médicos ya van a estar arraigados, me refiero a los médicos generales. Segundo, que este tema de pagar los pagarés, la verdad es que es bastante inocente. Porque un pagaré de 20 millones, de 30 millones, de 40 millones, para un subespecialista, para un especialista en especialidad en falencia, finalmente no es nada cuando una clínica le ofrece a ese especialista incluso ayudarlo a pagar ese pagaré y llevárselo al staff de esa clínica. Esa también es una realidad. Por lo tanto, más allá del tema económico, yo creo que aquí el Estado debiera encontrar una figura, yo también lo tengo, se lo vamos a proponer, una figura en que ese médico especialista
solamente sea reconocido como especialista mientras cumpla ese compromiso que él adquirió previamente. Y si no, que se saque de los registros de especialistas, simplemente. No me parece que un médico y especialista aún pueda ejercer como tal si no tiene una mínima competencia ética de cumplir lo que ha pactado previamente con el Estado. En tercer lugar, subsecretario, este tema de que tenemos, usted mismo lo dijo, poca capacidad formadora en Chile, subsanémoslos enviando a nuestros médicos generales a formarse afuera. No solamente queremos más especialistas, queremos más y mejores especialistas. Y los mejores especialistas no se forman en Santiago. Permítame decirle que hay muchísimos centros formadores de especialidades médicas en Sudamérica que son muchísimo mejores que en Santiago, lo digo yo que soy médico. ¿Y por qué entonces desde Punta Arenas, desde Arica, desde Iquique, no los enviamos, bypaseamos Santiago y los enviamos directamente a formar oftalmólogos a la Universidad de Sao Paulo, a cirujanos de trauma a Colombia, a oftalmólogos a Barcelona? Bueno, eso también yo sé que han habido experiencias piloto, ¿no es cierto?, con los ciclos de destinación y que han sido bastante exitosas en realidad. Con eso además, subsecretario, también subsanamos otro problema que es la resistencia de la formación de especialistas. Las sociedades científicas, si me permiten los colegas, las sociedades científicas en Chile tienen resistencia, lo sabemos todos. Las sociedades de oftalmólogos no quieren formar tantos oftalmólogos, las sociedades de cirujanos plásticos no quieren tener tantos cirujanos plásticos, y eso es legítimo desde su lógica, porque no es que ellos tengan un egoísmo extremo, sino que desde su lógica dicen, mire, si nosotros empezamos a formar más, los vamos a formar de peor calidad. Bueno, recogiendo incluso esa misma lógica y ese mismo argumento, ahí aumentamos el argumento y el fundamento para enviarlos afuera. Ya que no son capaces de formarlos, entonces los enviamos al extranjero. Y cuando vuelvan, subsecretario, vuelven a la región que salieron, porque ahí es donde estaban arraigados como médicos generales. Esas estrategias y esos puntos, más otros 3 o 4 puntos más que le quiero presentar, se lo quiero hacer llegar en forma expresa, escrita, formal, en compañía con diputados de esta comisión, porque además, subsecretario, acá hay una comisión de salud. Yo creo que la comisión de salud, a la fecha, y con todo respeto a mis colegas que pertenecen a esa comisión, no han tocado este tema con la debida robustez necesaria. Y como el problema mayoritariamente es nuestro en las zonas extremas, lo vamos a hacer nosotros desde acá. No vamos a abordar el tema sanitario en todo el país, pero queremos darle una solución pronta en el tema de zona extrema. Y además, subsecretario, tenemos otras fortalezas. Las resistencias en zonas extremas van a ser mínimas, porque en zonas extremas tenemos muy pocos habitantes. En la región de Arica y Parinacota tenemos 250.000 habitantes. Entonces, se trata también de estrategias que no van a impactar, no van a desestabilizar las estrategias de formación de médicos especialistas a nivel nacional. Pueden perfectamente ellos seguir su curso normal y nosotros innovar, porque si no innovamos, entonces vamos a tener no solamente menos especialistas en regiones, sino especialistas de no la calidad que queremos tener. Yo quiero que en mi región, donde vive mi familia, mis seres queridos, mis amigos, donde yo mismo también me desarrollo, no hayan solamente más especialistas, porque también podemos llegar a la solución de secretaría, ¿no?, de formar más especialistas con una firma por un decreto. No, queremos especialistas de verdad, que se formen en centros de formación de excelencia, que además participen en investigación, que sean reconocidos internacionalmente. No que sean especialistas de segundo pelo, ni que tengan que estar mirando a los especialistas de Santiago como sus profesores y sus maestros, sino que tengan la posibilidad, esos médicos generales de Castro, de Chiloé, de Iquique, del interior de Arica, de ser buenos especialistas. Y esa estrategia, subsecretario, es la que le queremos presentar. Yo ya lo he conversado con algunos de los colegas de esta comisión y nos queremos hacer presentes porque lamentablemente esa reunión que tuve con el subsecretario Arauz el año pasado no dio ningún resultado. O sea, si usted me da la posibilidad de, en fecha próxima, llegar al ministerio y presentársela formalmente, me agradaría mucho, porque además le quiero decir que estos discursos políticos de querer solucionar el tema simplemente solicitando más especialistas médicos no va a llegar a ninguna parte, porque los especialistas no se forman como tarros de duraznos, como ya he dicho, y porque usted no tiene ninguna posibilidad de obligar a un profesional a que vaya
a priori a un determinado territorio y por lo tanto la solución tiene que salir desde el territorio. Pero ojo, subsecretario, con esto termino. No vean a los gobiernos regionales como la solución económica al problema. Y sabe que, subsecretario, ni siquiera es necesario. Porque le digo yo, conversando con mis colegas médicos generales de Arica, muchos están dispuestos a ellos mismos costearse su especialización a costo cero por el Estado y someterse a esto que yo le acabo de decir. Es decir, que luego de formados en centros de excelencia en el extranjero, retornen a su región y paguen no 3 años como el Ministerio ha formulado recientemente, sino los 6 años que correspondía históricamente. Gracias, subsecretario. Eso es lo que le quería proponer y ojalá nos pueda recibir para hacerle entrega formalmente de la estrategia de formación de médicos especialistas para zonas extremas. Diputado, encantado de poder recibir cualquier propuesta que pueda ayudar a resolver el problema, que reconocemos que existe, por cierto, y que también concuerdo en que de repente las soluciones que uno tiene no agotan y no resuelven los problemas y hay que pensar en otras. Teniendo claro, obviamente, que todas estas propuestas tienen que tener un sustento económico, ¿no? Mandar a formar un especialista al extranjero no es barato. Pero por supuesto vamos a agendar una reunión y escuchar la propuesta y ver cómo podemos modificar, si es posible modificar y hacer un proyecto de ley, porque todo esto obviamente pasa por algunas modificaciones legales y contar con el presupuesto adecuado. Algunas de las cuestiones que se plantearon, la oncología es un problema y una de las soluciones que estamos viendo, porque para ser oncólogo hoy día, primero son especialistas en medicina interna, y ya son 3 años, y después otros 3 años para ser oncólogo, o 2 años, lo cual es un periodo bastante largo. Estamos viendo la posibilidad de acortar la formación de oncología y facilitar que los médicos salientes se interesen, porque esa es otra variable. Hay algunas especialidades en las cuales los médicos simplemente no se interesan. Hay muchas hoy día. Los médicos no se interesan en ser urgenciólogos, por ejemplo. No están interesados hoy día. Y así hay una serie de otras especialidades donde los médicos jóvenes simplemente no están interesados. Probablemente hay otras estrategias que pasan por otro tipo de incentivos, ¿no? Que probablemente cambian la realidad, pero como lo tenemos hoy día, existe esa situación. Vamos a analizar, por cierto, el tema de Magallanes y la posibilidad de que pueda haber alguna destinación a Santiago, pero en realidad la apuesta más bien allí es generar capacidades en Magallanes para que las personas que requieran salir de su territorio para recibir tratamientos más especializados sean, por supuesto, los menos posibles. Hay una pregunta aquí que ronda y que yo creo que uno tiene que tener en la cabeza también, y es ¿por qué los especialistas no se quedan? Porque no es solo porque no tienen equipamiento, porque no se acostumbran. Es también porque en las zonas donde están hay otras realidades que tienen que ver con su desarrollo personal, familiar, qué sé yo, ofertas culturales y una serie de cosas que obviamente no tienen nada que ver con salud, pero finalmente determinan la decisión de algunas personas a no quedarse. Y también un comentario respecto a la reducción de 3 años en vez de 6. La apuesta nuestra es que la rotación de cada 3 años supla la falencia en llenar los cupos, como se evidenció. Es una apuesta. Está partiendo en 2019 y esperamos que 3 años sean suficientes para mantener un flujo regular de médicos que se están yendo a esas zonas. Y el último comentario también, porque aquí se ha señalado que las personas que viven en regiones tienen muchísima dificultad por la lejanía y pueden
no tienen en su zona la posibilidad de atenderse en el sector privado como tendrían en Santiago u otras regiones, lo cual no siempre es cierto, porque las personas que viven en poblaciones marginales en Santiago no tienen ninguna posibilidad de ir a un médico oncólogo privado, ninguna, tampoco, digamos. Por lo tanto, es un tema que, si bien la lejanía, no cabe ninguna duda, marca ciertas diferencias que son muy importantes, pero también en Santiago, en algunas especialidades, por muy cerca que estén de centros privados, la gente no tiene ninguna posibilidad de acudir a esos centros privados y tienen limitación de su acceso que hay que reconocer. Bien, estamos en disposición, por cierto, a responder todas las consultas que surjan en este tema, como otras que ya fueron planteadas. Vamos a agendar una reunión para recibir la propuesta que el señor presidente de la comisión nos ha planteado y, por supuesto, a disposición de ustedes. La diputada Morales quiere hacer una aclaración a la pregunta y enseguida el diputado Matheson también va a tomar la palabra. Y también, si es posible, responder la pregunta del diputado Teao. Diputada Morales. Gracias, presidente. Por su intermedio, creo que no me di a entender bien con el tema del centro de referencia. No es en cualquier tipo de atención médica, es en el caso de trasplantes. En el caso de trasplantes, el centro de referencia para Magallanes es Valdivia. Y, aunque son pocos casos, está generando esa problemática que por el tiempo, que es más breve que cualquier otra atención, que tiene que llegar el paciente a Valdivia, muchas veces o se pierde el cupo o, dado que es más cerca por distancia, pero no por conectividad aérea, porque no hay vuelo directo, hay que contratar charter y termina siendo mucho más caro para el Estado o se pierde la posibilidad de gente que está esperando mucho tiempo. Entonces, sí es posible estudiar la posibilidad de que para esos casos específicamente el centro de referencia pase a ser otro lugar mejor conectado de manera aérea. Para las otras atenciones muchas veces es Valdivia, efectivamente, pero ahí se entiende por qué la cercanía y no está este tema de la urgencia como en el caso de los trasplantes. Eso, presidente, muchas gracias. Como está la oncología, me quedé pegado en eso. Discúlpeme, pero sí, absolutamente. Es un tema que vamos a revisar de todas maneras con mucha atención. Muchas gracias por la propuesta. Gracias, presidente. Saludar al subsecretario, agradecerle su presencia. Y quería plantearle, yo también soy diputado por Magallanes, como la diputada Javiera Morales, digamos, y quería plantearle un par de temas muy particulares. Uno es que se realizan rondas médicas de especialistas, por ejemplo, a la localidad de Puerto Williams, cuando existe o se ha notado la demanda suficiente como para que estos especialistas vayan a esta localidad aislada. Yo quería plantearle la posibilidad de que se establecieran rondas médicas, o sea, un calendario de rondas médicas, de tal forma de que todos los habitantes de esa localidad, y también ocurriría con Porvenir en Tierra del Fuego, puedan tener claridad de cuándo van a haber cuándo van a haber una visita de especialistas en esos lugares, porque si no, lo que sucede es que muchas veces el costo para el ministerio es mucho más alto debido a que tienen que las personas, cuando se producen ciertas urgencias o ciertas patologías, deben trasladarse a la ciudad de Punta Arenas para ser atendidos por especialistas. Si existiera o si se estableciera un calendario de rondas médicas para este tipo de localidades que son más aisladas, se podría podría ser incluso más económico para el ministerio que como se está actuando actualmente. Ese es un tema. Las rondas, calendarizar las rondas médicas de especialistas a las zonas más aisladas de la región. También hay un tema con que yo se lo he planteado a la ministra, que tiene que ver con
una gestión en los hospitales, por ejemplo, de Puerto Natales, donde existen 4 ambulancias y 3 no están en condiciones de funcionamiento. La ministra me dijo en su oportunidad, no tenemos recursos como para comprar ambulancias, pero yo creo que reparar ambulancias es mucho más barato que estarlas comprando. Eso denota una falta de mantención y de preocupación quizás de los mismos directivos de la región. Y por último quería plantearle el tema del despido de los llamados honorarios COVID. En la región nuestra, y yo creo que en todas las regiones sucede, es que estas personas que fueron contratadas a honorario y que muchas de ellas llevan más de 30 renovaciones de contrato, han estado cubriendo una brecha, por lo menos en el Hospital Clínico de Punta Arenas, una brecha que existe desde que se construyó el hospital o de que se entregó a su funcionamiento allá por el año 2011. Y a través del ejercicio o la función de estos profesionales se ha logrado quizás no reducir las listas de espera, pero mantener las listas de espera en un número constante. El despido de estos honorarios COVID va a redundar en un aumento de las listas de espera en la región. Estos honorarios COVID han estado cumpliendo funciones en atención domiciliaria, en medicina interna, en cirugía, en cuidados intermedios, y al no poder contar con ellos vamos a tener la problemática de las listas de espera van a aumentar enormemente. Esas eran 3 inquietudes que tengo por la región. Tengo varias más, digamos, pero serían como para tratar en forma personal. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Matheson. Subsecretario, entonces, a los requerimientos del diputado Matheson, el diputado Teao, que también pide que se responda sobre el hospital digital. Vamos a pedir acuerdo para prorrogar 15 minutos la sesión, porque también nos faltan los puntos varios. ¿Hay acuerdo? Subsecretario, tiene la palabra. Bien, muchas gracias, señor presidente. Respecto a los psicólogos, primero decir que el programa Saludablemente no se suspende. La telemedicina y quiero aprovechar la pregunta para reforzar el concepto de la telemedicina, es precisamente una de las apuestas que tenemos para apoyar la atención de especialistas en las zonas extremas. Hay un programa bastante robusto, tenemos equipos de decenas de especialistas que están hoy día haciendo esa atención y la vamos a fortalecer durante el próximo año. En general, la telemedicina como estrategia que tiene su mayor presencia y mayor respaldo y mayor justificación precisamente en aquellas zonas extremas donde es muy difícil llegar con esa atención de especialistas. Esa estrategia se mantiene y se fortalece. Específicamente respecto a los psicólogos, se mantiene como dije recién, la reducción del personal se produjo porque en un momento habían alrededor de 100.000 llamadas mensuales y que justificaban un número de profesionales de acuerdo a eso. Pero esa demanda disminuyó muy drásticamente. Incluso en algún momento llegó a ser 13.000. Hoy día ha aumentado, pero de ninguna manera justifica la presencia de toda la cantidad de profesionales que en el momento donde habían 100.000 eran necesarios. Una segunda cuestión es que se produjo un cambio de la forma de contratación precisamente porque algunos profesionales tenían menos llamadas, porque eran llamadas y se paga por llamada. Frente a esta situación donde habían menos llamadas, se cambió la modalidad contractual que exige presencialidad. No está en el ánimo del Ministerio suspender esa atención y por lo tanto mantener el número de profesionales de acuerdo al nivel
de requerimiento de la demanda de esa prestación de servicio. El calendario de rondas, por supuesto, no es algo que nosotros podamos desde el Ministerio establecer. Más aún porque muchas de esas rondas en esa zona son organizadas con la Armada. Y por lo tanto el rol que tiene el Servicio de Salud en la organización de ese tipo de actividades es fundamental. Vamos a conversar con la directora de servicio para ver cómo se puede establecer un sistema de ronda que sea más predefinido, como lo plantea el diputado, que por supuesto estamos de acuerdo. Y respecto a las ambulancias, es otro de los problemas que tenemos a nivel nacional, y por cierto, en la zona extrema tenemos grandes dificultades para comprar ambulancias, y como ustedes saben, los presupuestos de mantención en el sistema prácticamente no existen. Pero por cierto, nuevamente aquí hay una responsabilidad a nivel local de priorizar algunos gastos y las ambulancias son sin duda elementos de principal relevancia. También lo conversaremos con los directores locales. Respecto a honorarios COVID, estamos en un periodo álgido respecto al problema. Decir que para nosotros reconocemos que esas personas que están contratadas hoy día están haciendo actividades asistenciales, probablemente no todas directamente ligadas a la reducción de lista de espera, pero sí están en actividades asistenciales que su salida puede producir mermas en la atención. Pero también decir aquí que los honorarios COVID estaban contratados y así se había establecido hasta el 31 de agosto, hasta cuando se terminó la alerta sanitaria, donde se terminó el financiamiento. Por lo tanto, la mantención no solo de esas personas en lo que queda del año, sino que para el próximo año, porque una cosa es mantenerlos, ¿cierto?, en sus funciones durante lo que queda del año, pero otra cosa es que esas mismas personas se mantengan en un contrato estable el próximo año, y eso en materia del presupuesto. Es un tema que nos afecta, es un tema que estamos tratando de resolver, pero en este momento es la respuesta que yo le puedo dar al señor diputado. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, quería informarle al subsecretario que tengo la información de que justamente esas llamadas que recibían, por lo menos el 60% no eran de salud mental. Por lo tanto, la cifra no está desglosada correctamente. A mí me gustaría que junto a su equipo revisara justamente esta situación, porque la verdad es que la verdadera pandemia está comenzando, no está terminando, luego del encierro, ¿no es cierto? Y como le digo, subsecretario, hemos estado revisando con el equipo y justamente, no sé, es verdad, han caído las llamadas, pero justamente esas 100 y tantas mil llamadas que hablaba el subsecretario, no todas eran de salud mental, y por eso justamente hoy día estoy más que nada abogando y viendo la posibilidad de la continuidad y del robustecimiento justamente del hospital digital, ya que tenemos profesionales que están a lo largo de todo Chile atendiendo estas llamadas y que, debo decirlo, pucha, que nos ha servido a los que estamos en zonas extremas este tipo de ayuda digital, digámoslo así. Así que lo invito, subsecretario, a justamente desglosar las llamadas, porque la verdad es que quedo preocupado cuando, si esa es la información que le entregaron, creo que no es la correcta. Muchas gracias. Muy bien, diputado Teao. Subsecretario, antes de ya despedirlo y agradecerle, al igual que a la ministra, la concurrencia presencial y telemática a esta comisión, simplemente recordarle nuestra fecha de poder reunirnos en el Ministerio de Salud con los diputados de la comisión, ojalá un día lunes a primera hora, que es el día y la hora que nos acomoda a todos los diputados, venimos de bastante lejos, muchos. Enseguida, subsecretario, también
solicitarle, vamos a oficiar, le pido un acuerdo para que oficiemos lo siguiente. Necesitamos tener un mejor diagnóstico. Comencé esta comisión entregando una información de 2 registros, usted lo debe conocer muy bien. Uno es el registro de especialistas médicos de CONASEM, el otro es de la Superintendencia de Salud, y que no se correlacionan unos con otros. Entonces, le vamos a oficiar para que tengan a bien informarnos cuál es el número de especialistas y las especialidades, ¿no es cierto?, que correspondan a cada región extrema. Solamente lo vamos a pedir para las regiones extremas, para saber las especialidades y el número de especialistas por cada región. Puse un ejemplo al comenzar la reunión de geriatría, por ejemplo, de las 43 geriatras que aparecen en CONASEM. Cuando uno se va a Supersalud no se correlacionan los datos ni los números, ni siquiera los lugares en que se desempeñan esos especialistas. Entonces, le quería pedir eso. Vamos a pedir también acuerdo, si es posible. Sí, claro. ¿Sabes? Sí, no solo regiones, porque nosotros representamos a la provincia de Palena y la provincia de Chiloé. La de Chiloé no está considerada entre las zonas extremas, pero de todas maneras tiene una situación particular. Entonces, regiones extremas más provincia de Palena y Chiloé sería mi sugerencia. Ok, todos los territorios comprendidos en las zonas extremas, entonces. Más Chiloé, los territorios insulares, Tarapacá, que fue incorporado recientemente. ¿Será posible, ministro? Porque la verdad es que uno va a buscar información a los registros más conocidos, CONASEM, Supersalud, se encuentra con que hay, incluso, le debo decir, de un 30% de los anestesiólogos de Arica Parinacota ya falleció y figuran ahí como especialistas. Entonces, de verdad que falta actualizar, falta mejorar mucho la calidad de registro, que entiendo que en Chile es bastante buena en materia de salud, pero aún así falta mejorar. Así que le solicitamos esa información, subsecretario, y el diputado Matheson quiere hacer una aclaración. Diputado. Gracias, presidente. Sí, solo aclarar algo que dijo el subsecretario, que las rondas médicas, estos lugares apartados en mi región dependían de la Armada. En realidad no, son rondas médicas del Servicio de Salud y que van a centros asistenciales que son públicos. Dependen exclusivamente del Servicio de Salud Magallanes. Aclarar eso nada más. Si Puerto Williams fue en algún minuto una base o principalmente una base naval, hoy día ya no lo es. Hay más habitantes civiles que militares, digamos, y tiene un hospital que es un centro asistencial que es del sistema público. Y a eso me refería yo. Sí, probablemente. Por cierto que el servicio tiene un rol importante, lo mencioné, pero algunas veces tienen apoyo de la Armada y la coordinación ahí puede ser difícil. Pero estamos de acuerdo, diputado, en revisarlo y conversar con el servicio para lo que usted plantea. Solo mencionar respecto al último tema, CONASEM no es un registro que pertenezca al Ministerio. Por lo tanto, probablemente ahí hay una diferencia en la certificación de la especialidad que no tiene que ver necesariamente con la acreditación que se hace en la Super de Salud, pero por cierto que vamos a recibir la consulta y vamos a buscar la mejor manera de responderla. Gracias, subsecretario, que ha liberado nuevamente nuestros agradecimientos, y para que no piense que todo es crítica ni procurar soluciones, también aprovecho de felicitar los avances que tiene el Centro de Especialización Psiquiátrica Infanto-Juvenil en Arica. Me ha tocado visitarlo de forma sistemática para que se cumplan los plazos, así que también se agradece esa construcción. Muchas gracias y buenas noches. Colegas, tenemos varios ahora. El diputado Sáez quiere tomar la palabra en varios. ¿Quién más quiere tomar varios? ¿Nadie más? Y sí, quiero pedir un último acuerdo antes que se vaya el diputado Maya, diputado Borges. Ya. Oiga, colegas, quiero pedirle un acuerdo que es muy importante, porque acá hay harta información que se las voy a hacer compartir, se las voy a hacer llegar, que tiene que ver con las estrategias de distintos países para la formación de médicos especialistas. Se la pedí la semana pasada a la Biblioteca
del Congreso Nacional, y la verdad es que trabajaron ellos muy a conciencia, muy apurado además, y hicieron llegar una información que de bastante buena calidad, incluyendo, por ejemplo, datos de especialistas por 100.000 habitantes. Acá están todas las regiones, se lo vamos a hacer llegar, y por lo tanto quiero tomar acuerdo para hacerles llegar una carta de agradecimiento al personal de la biblioteca de la BCN, del Congreso, por el trabajo realizado. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Diputado Sá. Para el oficio que solicité, yo le estaba comentando al secretario si necesitaba acuerdo, pero me dijo que no. No, pero tomemos acuerdo igual. Tomemos acuerdo para pedir más oncólogos para Arica. Sí. Diputado Sáez, puntos varios. Muchas gracias, presidente, y a los integrantes de la comisión. Sé que es tarde, así que voy a tratar de ser bien conciso. Hay algo que yo creo que todo servidor público tiene que considerar como algo innato, y ese es el deseo de todo trabajador o trabajadora de ser escuchado. Entonces, el oficio que quiero solicitar está dirigido a la ilustre municipalidad de Cochamó, en la región de Los Lagos. Y esto tiene que ver con una serie de denuncias que he recibido en términos, primero, de maltrato y acoso laboral a propósito de salud en zonas extremas, en el Centro de Salud Familiar de esa comuna, en el CEFAM de la localidad de Pueblo, que es además el centro médico que atiende a toda una comuna, diputado Borges podrá corroborar además, de muy difícil acceso, más aún con las últimas situaciones de lluvias intensas que hemos experimentado. Y en ese contexto quiero poner de manifiesto la preocupación, porque hay acusaciones de acoso laboral dentro de ese centro médico en parte del personal de enfermería, hacia trabajadoras que no han sido escuchadas. Hay sumarios que están pendientes, que no han sido aclarados, y hay irregularidades diversas que están afectando directamente la calidad de la atención médica. El Centro de Salud Familiar de la localidad de Pueblo es el que además sirve como base para las postas rurales de una comuna que es en un 95% además rural y muy fragmentada en cuanto a su territorio. Por esa razón me gustaría que tomáramos el acuerdo en la comisión, presidente, para oficiar al municipio de Cochamó para que dé explicaciones a esta comisión respecto a las situaciones laborales puntualmente que se han suscitado en los últimos 3 o 4 años. Hay denuncias diversas respecto a acoso laboral puntualmente y maltrato, y a su vez cómo esto ha repercutido en la atención médica que se tiene que brindar tanto en ese centro de salud como también en las postas rurales que están bajo su cargo. Eso, presidente, es importante que esta situación se aclare por el beneficio de las personas afectadas directamente por situaciones de maltrato laboral y también para quienes son usuarios y usuarias de un centro de salud, que es muy importante. Gracias. Muy bien, colegas, tomamos acuerdo para el oficio como se indica por el diputado. Otro punto vario. En relación a lo mismo, yo quisiera oficiar al subsecretario de redes asistenciales. En relación, me refiero a lo mismo en relación a acoso. Hay una denuncia que realizó un médico del hospital de Puerto Williams, y que estaría siendo objeto él de persecución por las autoridades del Servicio de Salud de Magallanes. Por lo tanto, en ese sentido, voy a adjuntar a la solicitud de un informe al subsecretario de redes asistenciales de la denuncia presentada por este médico, y también que se nos informe si efectivamente en una respuesta de la directora del Servicio de Salud Magallanes, este médico habría sido pasado a llevar en sus derechos, ya que se le habría imputado un delito que finalmente él fue sobreseído de dicha imputación. Aquí están los antecedentes, se lo voy a transferir. ¿Ya? ¿Hay acuerdo, colegas? ¿Sí? Correcto. Bien, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.